oyentes a todo el Perú a través de nuestras plataformas de Somos Perú. Bienvenidos al programa número 14. ¡Fuerte los aplausos! Como siempre, Presidenta, los comentarios llegan desde Tumbes hasta Tacna, agradeciendo esta capacitación que usted, el partido, brinda todos los martes a través de las conferencias Gestión Pública para Todos. El día de hoy queremos también, Presidenta, agradecerle por todo lo que usted viene realizando, no solamente con estos talleres, que es Gestión Pública para Todos, sino también lo que hace con los jóvenes, lo que hace con las mujeres, y estos se benefician en todo el Perú. Usted también es una gestora pública, ha sido alcaldesa, ha sido asesor en el Congreso, asesor en los gobiernos locales, asesor en los gobiernos regionales, pero creo que su mayor éxito, Presidenta, es el trabajo que viene realizando y haber llevado a Somos Perú donde está. Por eso le decimos todos muchísimas gracias. ¡Fuerte las palmas! El día de hoy tenemos a una autoridad, a un somista, pero usted lo tiene que presentar, Presidenta. Gracias, acá buenas noches con los presentes, buenas noches con todos los que están en redes a nivel nacional. Un fuerte abrazo para mis amores, mis guerreros que están en la cancha. ¡Bravo! Demostrando que este partido da la mano al hermano peruano. Los amo a mis guerreros, pronto los veré. Seguiré viajando a cada región, pero no se pongan celosos mis secretarios y mis autoridades, que también están trabajando. Pero un fuerte abrazo a esos hombres y mujeres que están en la cancha todos los días, demostrando quiénes somos Perú. Y el día de hoy me siento muy feliz. Que va a dar que hablar. Un hombre que tiene mucho corazón y trabaja muy bien. Carlitos Bruce es nuestra locomotora. ¿Ya te he dicho así? ¡Bravo! ¡Bravo! Y gracias a él vamos a conquistar muchas alcaldías en Lima. Muchos han querido venir, pero los cupos son limitados. Pueden seguir en las redes. Gracias, Carlitos, por estar aquí. Más que decir, dejo a nuestra locomotora de Lima. Así te digo, Carlitos, un gran amigo y un gran gestor. No solamente en la gestión municipal, sino en el ejecutivo. Un gran ministro. Vamos, chicos, a escucharlo. Ahora. Gracias, Pati, por tus palabras inmerecidas. Gracias a todos ustedes por estar aquí y a todos los que nos están viendo por las redes sociales. Esta noche quiero hablar de un sector el cual ha estado vinculado muchos años. Me tocó ser ministro de Vivienda 3 veces, he sido la única persona que ha desempeñado esa cartera 3 veces en 3 gobiernos distintos, y me tocó diseñar una política de vivienda que hasta ahora continúa, es la misma. Al final vamos a hablar, que eso tampoco es muy bueno, porque las políticas tienen que evolucionar, no se pueden quedar congeladas. Pero es un tema que a mí me apasiona y quiero compartirlo con ustedes esta noche. El tema de la vivienda nace cuando el ser humano dejó de ser un ser que perseguía animales para alimentarse y que por lo tanto era nómade, no se quedaba en un solo lugar de una noche, y empieza y descubre la agricultura. Con la agricultura, el ser humano se da cuenta que no tiene que moverse, basta quedarse en un sitio y cultivando podría tener las proteínas necesarias para sobrevivir. Es ahí donde surge la vivienda. Es decir, esta construcción, sea como fuere, que lo aísla del frío, que es el sitio donde llega la noche a descansar, que hace vida en pareja, vida en familia. Y surgió la vivienda. Las viviendas inicialmente eran construcciones de un solo ambiente. Hasta probablemente el siglo XII, el siglo XIII, todo era un solo ambiente. Que era un taller,
que en la noche se convertía en dormitorio, en el día también era comedor, pero no había ese concepto de cuartos separados. Eso recién surge en la Edad Media, en donde surge el tema de la privacidad, de tener un sitio solo para comer, un sitio solo para descansar, un sitio solo para dormir. Inicialmente era un lujo, que solamente los grandes señores tenían. Pero después uno se dio cuenta que eso es lujo, también lo podían tener gente de escasos recursos. Y surge ahí ya lo que es la vivienda tal como la conocemos hoy en día. La vivienda tiene una característica, es un bien transable sin duda, pero tiene unas características multidimensionales. Primero, es una necesidad, es un bien fundamental. Sin una vivienda uno no tiene familia, prácticamente. Perder una vivienda es... Una familia no puede constituirse en la calle, en el parque, necesitas un ambiente cerrado para que la familia se desarrolle. Por lo tanto, es un bien fundamental, es una necesidad. Es una mercancía también, se compra y se vende, eso qué duda cabe. Es un patrimonio que además generalmente se revalúa al momento de pasar el tiempo. Y es un lugar donde uno vive en sociedad. Uno tiene una vivienda, vive en un barrio donde se relaciona, visita a otras personas en su vivienda, ustedes invitan gente a su vivienda también, y por lo tanto es una forma de interrelacionarse. Es algo físico que hay que producir y es un refugio que delimita lo que es el interior y el exterior. Y es algo no material, porque nuestra vivienda es un sitio muy especial. Es un sitio donde uno ve crecer a sus hijos, donde uno hace vida de pareja, donde uno pone las cosas, los recuerdos que uno ha conseguido en los viajes o que te han regalado la familia. Y es algo más que cualquier bien, es un bien que uno le tiene un cariño muy especial y uno lo arregla, lo decora como uno quiere, y es el sitio donde uno en la noche se siente a salvo y tranquilo para poder descansar y recuperar fuerzas. Por lo tanto, tiene algo que no es necesariamente económico. ¿Qué buscamos en una vivienda? Depende, primero, qué tipo de vida lleva uno. La vivienda, esto es lógico, la vivienda de un padre de familia con esposa y 2 hijos es muy distinta que la vivienda de un profesional joven soltero. Inclusive la ubicación de estas viviendas es distinta. Generalmente si uno tiene una familia, cuando uno va a comprar una vivienda, lo primero que uno dice, hay colegio cerca, ¿dónde está la iglesia? En cambio uno soltero, cuando compra una vivienda, dice, están los bares cerca de la casa, donde puede uno divertirse. Por lo tanto, las consideraciones de dónde ubicar una vivienda es distinta en función al tipo de vida que uno tiene. ¿Qué servicios tiene el barrio? ¿Dónde uno se puede abastecer? Si ese barrio es un barrio que tiene buena imagen, si queda en la misma ciudad que uno trabaja. Ustedes saben que una ciudad, y ahora que hablamos de municipios, le da 5 funciones básicas al individuo. ¿Qué es lo que el individuo reclama de una ciudad? Y es un poco la tarea de los municipios, el asegurarse de que estas 5 funciones estén disponibles. Primero, la ciudad te da una vivienda. Es decir, 4 paredes donde puedes vivir, ¿verdad? Tú vives en la ciudad te da una vivienda. En segundo lugar, la ciudad es el sitio donde te abasteces. No es posible vivir sin comprar toallas y cosas para vivir. Entonces la ciudad tiene que tener una infraestructura tal que te permita ofrecer bienes y servicios que tú necesitas para sobrevivir. En tercer lugar, tú en la ciudad te diviertes, sea como fuera la diversión que tú hagas, deporte, lectura, pasear,
irse a tomar unos tragos, salir a bailar, lo que fuere. Todos los seres humanos buscamos distraernos, buscamos divertirnos. Por lo tanto, esa es la tercera función que una ciudad debe cumplir. La cuarta es, la ciudad es un sitio donde tú trabajas. Todos tenemos que trabajar para poder tener un ingreso para vivir. Esa es la cuarta función que una ciudad debe tener. La quinta función es que la ciudad es un sitio donde tú te curas. Lamentablemente nuestro cuerpo humano siempre se enferma, siempre tiene dolencias, tú o tu familia. Por lo tanto, necesitas una infraestructura de salud que te prevé de esos servicios de salud. Y hay una sexta función que yo también creo que sí es importante, que en la ciudad es el sitio donde tú o los tuyos se educan, se capacitan. Por lo tanto, colegios, universidades, eso es lo que debe tener una ciudad. Y en función, si una ciudad tiene estas 5 o 6 funciones, la tierra, los terrenos, valen más en la medida que esas funciones se ejecutan. La vivienda es un espacio donde, ya hemos hablado, hay vínculos en familia, uno hace su rol como padre, madre, por lo tanto la vivienda es algo, como hemos dicho, muy especial, que uno la ve con mucho cariño. ¿Sí? Inclusive las Naciones Unidas reconoce a la vivienda como un derecho fundamental, y así está explícito en la Declaración del Año 48, y hay toda una agencia que es ONU Habitat, que es una agencia exclusivamente dedicada a solucionar el problema de la vivienda de las personas. La necesidad de la vivienda en el Perú se refleja en 2 tipos de ausencia, vacíos. Uno, ausencia cuantitativa de vivienda, es decir, no hay la cantidad de viviendas necesarias. Y lo otro es cualitativo, que es, sí tiene la vivienda, pero de muy mala calidad, que eso es la mayoría. Se calcula que hay una ausencia total de viviendas para 400.000 familias, pero hay más de 1.400.000 que tienen vivienda, pero de muy mala calidad. Es decir, cartones, esteras, no tiene agua, no tiene desagüe, probablemente tiene terreno, pero son viviendas de mala calidad. En total, se estima que hay 1.800.000 déficit de vivienda, porque las dos es déficit. Así tenga vivienda de mala calidad, eso no es vivienda. Esta cifra, yo la vengo escuchando desde el año 2002. La buena noticia es que no aumentó. Es decir, los programas de vivienda que hemos implementado han ayudado para que las nuevas familias logren una vivienda, pero no se ha cerrado el déficit hacia atrás. Al final vamos a hablar qué cosas se tienen que hacer para que esta producción de viviendas se incremente. Y aquí voy adelantando una idea, que es los sucesivos ministros de vivienda creen que el rol del Ministerio de Vivienda es no hacer nada, porque como las viviendas las construyen los privados, los créditos le dan los bancos privados, yo doy un subsidio nada más, eso solito va a arreglar el problema. No es así, hay que ser mucho más activos en acelerar el proceso, y eso hablaremos después. Para solucionar el tema de déficit de vivienda, hay que hacer una política de vivienda y una política del suelo, que es lo segundo que está faltando, ya vamos adelantándonos ahí, que sin terreno no hay vivienda. Y cuando no hay terreno urbanizable, no hay posibilidad de producir vivienda. Ese tema lo vamos a ver más adelante. La vivienda permite que familias con escasos recursos y con un apoyo estatal puedan conseguir la vivienda. Y aquí es donde entra el tema de subsidios directos e indirectos, planificación urbana, cómo se va a crear nuevo suelo urbano en una ciudad, y es estas políticas de vivienda que todos los países del mundo tienen, es cómo se va solucionando el problema del déficit. El sector vivienda es un sector de un altísimo efecto multiplicador en la economía. Cada sol que se mete en vivienda se multiplica por la cantidad de bienes, servicios, insumos que se necesitan por una vivienda. A diferencia
de una construcción de una carretera, por ejemplo. Un programa de vivienda de 1 millón de soles tiene un efecto multiplicador como de 5 o 6 a una carretera, a una pista de 1 millón de soles también. ¿Por qué? Porque la vivienda gasta más insumos, tiene más mano de obra que la carretera, que lo que hace gasta mucho más máquina, pero no tanta mano de obra. Entonces el efecto multiplicador en la carretera es menor. En el caso de la vivienda, el efecto multiplicador en la economía es mucho mayor. Por lo tanto, cada vez que se quiere reactivar una economía en un país, la política de vivienda es fundamental. Yo me acuerdo el programa Techo Propio en Sitios Propios. Es un programa, Techo Propio en Sitios Propios, mediante un bono no reembolsable, si no hay crédito, a una persona que es propietaria de un terreno, pero su casa es de mala calidad, se le construye la casa, una casa chica, y no la tiene que pagar. Generalmente al principio del año programaban poquitísima plata. Se podían hacer 200.000 viviendas, no era más, en todo el país. Pero llegaba a septiembre, octubre, noviembre, y venía el Ministerio de Economía: oye, te vamos a dar 400 millones para que pegues el programa Techo Propio. Que generalmente lo que pasa es que cuando le sobra plata en los últimos meses, ¿no? Entonces, ¿qué hace el Ministerio de Economía? Sabe que en los programas de vivienda el efecto multiplicador es alto. Pero, ¿qué ocurre cuando te dan la plata en septiembre, octubre? Tú, para no quedar como un inepto, que no pudiste ejecutar tu presupuesto, lo gastas rápidamente. Y ese gasto rápido no necesariamente es de buena calidad. Si se hubiera tenido esa plata desde un inicio, ¿tú qué hubieras hecho? Todo el Cerro de la Victoria. Vamos a intervenir todo este cerro. Y cambias la faz de ese lugar. Es un lugar deprimido, y ves que hay 1 o 2 casitas, todas las casas las arreglan. Entonces, lo que me refiero es que tú puedes planificar con mucho más impacto intervenciones en materia de vivienda si eso lo tuviera desde el inicio. Pero lamentablemente ahí las cosas no funcionan así. La política de vivienda, por supuesto, ayuda para cubrir necesidades básicas, pero sobre todo corregir fallas en el mercado. El tema de la vivienda, lo que ha ocurrido es que los precios al consumidor del metro cuadrado de vivienda ha subido mucho más rápido que los precios al consumidor de cualquier otro bien. Hoy en día, el metro cuadrado de un departamento es muchísimo más caro que hace 30 años atrás. Yo recuerdo que los primeros departamentos de mi vivienda, que eran de 65 metros cuadrados, se vendían en $14.000. Hoy esos departamentos se venden $120.000. Y estamos hablando no de hace 80 años atrás, estamos hablando de 2004, 2005. O sea, el índice de precio de la construcción ha aumentado. Por eso es que hoy en día las viviendas son más pequeñas. Y también por un segundo factor, que hoy en día las familias son más pequeñas. ¿Y por qué las familias son más pequeñas? Básicamente por varios. Primero, el coste de vida, por supuesto. En segundo lugar, porque hoy en día criar un hijo es mucho más complicado. Criar 2, doblemente complicado. Y criar 3, triplemente complicado. Pero por una razón fundamental, que es que las mujeres, con todo derecho, y yo haría lo mismo, han tomado la decisión de que también quieren tener una vida profesional. Y alguien hizo un cálculo que una mujer, por cada hijo que tiene, su vida profesional se retrasa de 4 a 5 años. Entre que esperas al hijo, das a luz, hay un tiempo que no puedes trabajar, y el tiempo que te quita el hijo por criarlo, hace que tú no le dediques las horas que tu profesión requiere, por lo tanto te atrasa en tu profesión. Entonces hay una decisión, entonces dijo, no, yo quiero sacar adelante mi profesión, es una decisión absolutamente válida y totalmente entendible. Entonces, ¿qué ha pasado con eso? Es que las familias son más pequeñas. Entonces ya no se necesitan unidades habitacionales tan grandes, sino mucho más pequeñas.
Por eso es que nuestra legislación, por ejemplo, cuando pone que no podrá haber departamentos de menos de tantos metros cuadrados, déjalo al mercado. Porque hoy en día hay gente que se casa y no quiere tener hijos. Y de pronto para ellos un departamento de 40 metros cuadrados es suficiente. Y yo les digo algo, 2 departamentos de 40 metros cuadrados es menos denso que un departamento de 80 metros cuadrados. Porque un departamento de 80 metros cuadrados pueden entrar de 5 a 6 personas, mientras que en 2 de 40 no entra más de 4. Entonces, ¿cuál es más denso? ¿4 o 6? Entonces eso de la densidad es muy relativo, pero seguimos con esta cosa absurda de que no, para evitar la densidad no puede ser departamento de menos de 80. En 80 viven 6 personas, 2 de 40, a ver, vive 3 personas en un departamento de 40. Alguien tiene que agarrar el sofá, porque no todos van a agarrar el cama. Entonces es muy difícil, ¿no? Para satisfacer esta política de vivienda hay que hacer todo lo que se llama la actividad inmobiliaria. Es un proceso por el cual se genera una oferta para tener una demanda. En el negocio inmobiliario hay que tener claro que lo que tú planificas hoy probablemente lo vas a vender dentro de 2 años. Es decir, el producto que estás produciendo no va a estar listo inmediatamente, por lo tanto hay un rezago. Y si tú tienes la mala suerte de que empiezas a construir cuando el ciclo de economía está arriba y te toca vender cuando el ciclo de economía está abajo, perdiste. En el negocio inmobiliario, lo ideal de todo inmobiliario, ¿qué cosa es? Comprar cuando el ciclo económico está bajo y vender cuando está alto. Los que logran eso son multimillonarios. Pero el ciclo económico, como usted sabe, si yo pudiera predecir los ciclos económicos, no estaría aquí, estaría de vacaciones en Palma de Mallorca, en otro lado. Pero ese es el kit de una negocio inmobiliario. La vivienda es una mercancía, pero una mercancía cuyo valor también está influenciado por la localización. 2 departamentos exactamente iguales pueden tener un valor muy distinto en función de dónde están ubicados. Por lo tanto, no solamente se trata de cuántos metros cuadrados construidos hay, sino dónde está esa propiedad. Por eso que dice que la renta del suelo es la renta absoluta más el diferencial por localización. ¿Qué hace la gente cuando el Estado es incapaz de dar una solución habitacional? Se va a la autoconstrucción, que es la peor forma de solucionar el problema de vivienda. Inclusive la autoconstrucción en gobiernos anteriores se promovía, pero hoy en día ningún país del mundo busca una solución al déficit habitacional con autoconstrucción. No se olviden que inclusive aquí en el Perú se creó el Banco de Materiales para proveerte de materiales para que todo mismo construya. Pero eso es una pésima decisión, porque al final, primero, el déficit es tan grande que tú lo que necesitas es una fábrica que produzca casas de manera continua. Segundo lugar, la autoconstrucción está demostrado que genera uno de 2. O construyes de mala calidad y que es un peligro, que estas viviendas en cualquier temblor se caen y no solo afectan a seres humanos o a vecinos, o por hacerla resistente has malgastado plata en hacer cimientos que podrías hacer un edificio de 5 pisos, pero tú por hacer tu casa sólida has gastado demasiado, has desperdiciado recursos en zapatas que no eran necesarias hacer. En muchos países del mundo, en la mayoría, la autoconstrucción está prohibida, porque es un peligro a terceros. Entonces, algunos hacen autoconstrucción, otros ceden en uso unidades habitacionales, que eso es propio de los países socialistas. Te dicen, te voy a dar una vivienda, no es tuya, la puedes usar hasta que te mueras, pero no es tuya. Y la tercera es el mercado, es decir, que tú accedas a una vivienda a través del mercado. En los programas inmobiliarios hay un propietario del suelo, hay alguien que vende el terreno.
está la administración pública que pone los parámetros, las licencias y todo lo demás. Hay una empresa constructora, hay una agencia inmobiliaria que vende las unidades inmobiliarias, hay un promotor que se encargó de llevar adelante todo el proyecto. A veces el promotor es el mismo que la empresa constructora, o el promotor es el mismo que la agencia inmobiliaria, o estos tres son los mismos, pero son roles. Hay una entidad financiera o un fondo de inversión que ha financiado el proyecto, y hay usuarios que quieren demandar. Todos creemos que el Estado está obligado a darte en propiedad una vivienda, y eso no es exacto. Lo que el Estado está obligado a hacer es darte una solución habitacional. Una solución habitacional que puede ser propiedad o puede ser un alquiler. Y en muchos países del mundo se está usando el alquiler subsidiado. Es decir, tú alquilas pagas el alquiler y el Estado asume una porción de ese alquiler para que esté a tu alcance. Y de esa manera puedas ahorrar y en el futuro comprarte una vivienda o no comprártela si es tu deseo. Muchas personas prefieren tener más liquidez para otras cosas y no necesariamente comprar. Pero el Estado ya te ayudó a una solución habitacional, que tengas un sitio esa noche donde ir, que sea a un mediano plazo. La vivienda, por supuesto, es un patrimonio, es un activo económico, te genera utilidad, suele mantener o incrementar su valor. Muy raro que la vivienda, salvo que el sitio donde está se deteriore, ahí sí por localización la vivienda su precio cae abajo. Es el mayor patrimonio que una familia tiene, por lo general, es el mayor ahorro que uno tiene, y la tasa de rentabilidad, es decir, la apreciación generalmente es positiva y creciente en el tiempo. ¿Cómo se ha desarrollado la vivienda social en el Perú? El problema de la vivienda empezó a tener relevancia en los años 20, cuando en Lima empiezan a haber las grandes fábricas, que empezaron a instalarse como consecuencia del rezago de la revolución industrial que empezó en los años de 1850, 1890 en Europa. Entonces viene una fuerte inmigración del campo a la ciudad, porque en las ciudades se requería mano de obra, principalmente de Lima. Esto genera concentraciones urbanas muy grandes y los primeros procesos de tuburización. La beneficencia de Lima empieza a construir los primeros barrios obreros, que son generalmente a forma de callejón. Y la siguiente. Cuando hay en los años 30, creo que fue el año 37, 39, que hubo un gran terremoto en Lima, se hace un censo y se confirma que gran cantidad de esas viviendas que se habían construido se habían derrumbado. Y por lo tanto, el problema de la vivienda, el déficit de vivienda se incrementó enormemente. Se regresa anterior. Solo una tercera parte del parque inmobiliario quedó en condiciones habitables. Entonces, en Lima tenía una situación gravísima de vivienda. En el año 46 se crea la Corporación Nacional de Vivienda para solucionar este problema. Empezaron a hacer grandes unidades vecinales impresionantes. La unidad vecinal número 3, que hasta ahora existe, es prácticamente una ciudad. 1115 unidades en un solo proyecto, en aquella época era inmenso. En el año 46, ¿cuánta gente habría en Lima? 1 millón, 2 millones de personas, una cosa así. Entonces, para construir 1000 viviendas era un montón. El siguiente. Esto fue la unidad vecinal número 3. Y además con centros comerciales. Y fíjense cómo no hay ni una otra casa más. Esto fue impresionante. El siguiente. Además, la Corporación Nacional de Vivienda empezó a construir estos conjuntos habitacionales que están por Angamos en Miraflores, Rizos, San Eugenio, Barboncito, y son conjuntos habitacionales apuntando ya más a la clase media, pero se hicieron de mucho menos tamaño, 100, 140 unidades. Prado crea, es bien curioso, la Comisión Nacional de Reforma Agraria y Vivienda. Ustedes dirán que tiene que ver una cosa con la otra. Al final, el concepto había en ese momento
es que había un problema de tierras y de inmigración del campo a la ciudad. Entonces mezclaron el tema de la reforma agraria con la vivienda. En el año 61 se promulga la ley de remodelación y legalización de barrios marginales, lo que da orígenes a las organizaciones populares de interés social, que viene a ser la antesala de los pueblos jóvenes. Se fusiona la Comisión Nacional de Vivienda con la Comisión de Reforma Agraria y Vivienda y se forma la Junta Nacional de Vivienda, y eso nos lleva al gobierno de Belaúnde. Belaúnde encuentra esta Junta Nacional de Vivienda en su primer gobierno, y con esa entidad y la plata estatal empieza a construir conjuntos residenciales como el de San Felipe, que en honor a la verdad es uno de los pocos conjuntos habitacionales tan antiguos, pero que se mantienen relativamente bien mantenidos hasta la fecha. Los conjuntos habitacionales tan antiguos generalmente se deterioran, pero sí se ha sabido mantener, y realmente ha sido un muy buen diseño arquitectónico. San Felipe. En los años 70 el gobierno militar no pudo contener la ola también de inmigración del campo a la ciudad, a pesar de que era el gobierno militar. ¿Se acuerdan ustedes de la famosa invasión que se envió a El Salvador? Y ahí se recurre al sistema de ya no dar viviendas, sino darle terrenos y que la gente construya, que eso es fatal. Y agarraron y simplemente rayaron Villa El Salvador de manera de cuadrícula y se le entregó terreno a todo aquel que quería ir. Y se crea este Fondo Nacional de Vivienda, FONAVI. Ustedes, yo sé que están todos muy jóvenes, pero lo conocen perfectamente, seguramente la mayoría ha cotizado, como yo también coticé al FONAVI y nunca nos dieron ni un caramelo. Era un sistema perverso que a todos nos descuenta, y que mediante un sorteo le daban una vivienda al que salía sorteado. Villa El Salvador, fíjense, la cuadrícula no es broma. Alguien agarró una regla y alguien no, fue lo hizo Miguel Romero que diseñó Villa El Salvador, pero esa fue la solución, y le repartieron terrenos a todo el mundo. En los años 80 la migración interna se intensifica, hay muchas invasiones. En el segundo gobierno de Belaúnde se crea la Empresa Nacional de Edificaciones, ENACE, que es la que empieza a usar la plata del FONAVI para los grandes conjuntos habitacionales. Entonces aquí vemos el Estado, como esto vamos a ver después, gasta la plata construyendo, y a su vez le financia a las familias a través del FONAVI la vivienda para que las familias le paguen al mismo Estado. Aquí viene el primer problema en política pública. ¿Ustedes han escuchado que la gente le paga al Estado de manera puntual? No, porque a la primera que tienes un problema, organizas una marcha ante el Congreso, el Congreso saca una ley perdonando las deudas y nadie le paga. Inclusive a los que estaban pagando, cuando ven las marchas dejan de pagar. Entonces, que el Estado preste dinero es la peor política pública que puede haber. Nadie le paga al Estado. Otra cosa es el banco privado. El banco privado le importa un bledo las marchas que le hagan. No le pagas, el banquero dice: yo no voy a asumir ese costo de mi plata, te embargo la casa, yo la casa la recupero y la remato. Entonces, las familias saben que la banca privada actúa así, por tanto a la banca privada sí le pagan, al Estado no le pagan. Recuerdo del Banco de Materiales, que todavía estaba vigente cuando fui ministro la primera vez, recuperaba 20 centavos de cada sol que prestaba. Entonces, esto no es sostenible, esto va a quebrar. Me fui a hablar con Silva Arruete, Javier, lo invité a almorzar. Mira esta vaina de Banco de Materiales, esto va a reventar. Silva Arruete tenía una característica, era un buen economista, pero también era un buen político. Entonces digo, si me decía así, efectivamente no va a durar. Ahorita está pagando su gasto corriente, sí, porque con lo que están pagando, el 20% que pagan, pago sueldos y todo, y funciona. ¿Cuánto tiempo crees que pueda durar esto? Durará 3 años, 4.
acaba el gobierno, déjale problema al gobierno siguiente. Y efectivamente el Banco de Materiales quebró, el gobierno siguiente se van a caer, pero pateamos el problema para adelante. No, era imposible que eso se sostuviera. Entonces, Belaúnde hace un proceso de construcción estatal y solamente como una idea, el precio de cada departamento de las Torres de San Borja era de $22.000. Las primeras viviendas que hicimos nosotros, las 3 viviendas, el valor era $14.000, $15.000. ¿Por qué? Porque también había clubes de la construcción en este momento. Cuando anuncias 8 proyectos grandes de vivienda, ¿ustedes qué creen que los constructores no van a hablar entre ellos? Entonces había clubes de la construcción y el valor subía. Estos sistemas, todos los que habían aportado al FONAVI por 3 años, entraban en un sorteo, tú no escogías dónde te tocaba, te sorteaban, y a Gina le tocaba este de acá. Y ahí tenías que ir, ese era el que te había tocado. Y es más, feliz porque te había tocado un departamento, ¿no? Y te ibas a vivir ahí. Y te financiaban la vivienda, por supuesto, nadie podía pagar, nadie pagó, vino la hiperinflación, todo, y el Estado no cobró porque sigue haciendo. Pero son las torres que matamos. El Banco de Materiales se creó también para la construcción. Cuando en el año 2001 me nombran ministro de la Presidencia, el Ministerio de la Presidencia, Gustavo Pacheco me dice que yo fui el último virrey en el Perú, porque yo nombraba a dedo los presidentes regionales. Fue la última vez que se nombraban a dedo los presidentes regionales. Eran los famosos Entonces yo los nombraba a dedo. Y por supuesto, todos los líos regionales eran mi problema. Era una huelga en Arequipa, una huelga en Iquitos. Yo llego un momento a la calle y digo, esto no hay vida. Esto estar viendo cómo apagar de huelgas. Y además un ministerio muy raro. Bajo su mando, bajo el ministerio estaba desde CEDAPAL hasta esta entidad que la PRONA, INFES, eran instituciones absolutamente disímiles una de la otra, pero todas tenían un factor en común, todas eran políticamente sensibles. Yo lo había diseñado Fujimori para que si iba con la presidencia y iba a un pueblo, tú me necesitas comisaría, dale comisaría, tu colegio, dale un colegio, tú quieres agua, ponle agua. Entonces todo lo había conectado a un ministerio. Y encima había estos líos regionales. Entonces, lamentablemente, tengo que reconocer que yo no me opuse a que empezara el proceso de regionalización, por eso significaba cerrar el Ministerio de la Presidencia. Y me hicieron ministro de Vivienda. Entonces empezamos a diseñar un programa de vivienda. También recuerdo, si lo arrente bien, mira, aquí tienes $600 millones, que es lo que ha quedado del saldo del FONAVI. Tú ves qué hacen con eso, para no me queda más plata. Entonces en ese momento decimos, bueno, ¿qué hacemos con esto? O hacemos un programa de vivienda a la antigua, donde seguramente vamos a hacer en el corto plazo algunas viviendas, pero nadie las va a pagar, por lo tanto, ahí acabó. Se hacían las viviendas y ya no íbamos a poder continuar. O buscamos una fórmula distinta. Ya España había empezado a hacer esto de los subsidios a la demanda. Subsidios a la demanda significa que el Estado, en vez de construir, deja que la empresa privada construya, pero el Estado le da un subsidio, no al que construye, sino al que compra. Eso se llama subsidios a la demanda, que es más transparente y además es el subsidio más directo que hay. Y me explico. Si nosotros repartimos alimentos para que la gente coma, por cada sol que invertimos en los alimentos, yo les aseguro que 20 centavos es lo que le llega a la gente. Porque entre compro, ahí hay sobreprecio, almaceno, ahí ya se pierde, transporte, ahí también se pierde más. Y te llega la comida, de cada sol que compré te llega 20 centavos.
En cambio, el subsidio de demanda para la vivienda, de cada sol que te doy de subsidio, te entra a tu cuenta un sol. Y tú usas ese sol para comprar tu vivienda. Transparente, no hay intermediarios, no hay forma que en el camino ese cheque baje de ser de un sol a 50. No hay forma, es una transferencia directa. Entonces, le llega la plata íntegra al beneficiario. Eso ya es bastante eficiente. Al momento de diseñar políticas públicas hay que pensar en todo eso. Y de esa manera, pero además había fórmulas para asegurarme que esa plata no te la quedes. No, la plata te la asigna a ti, sí, pero va al constructor, que va a presentar una carta fianza para que cumpla el entregar de tu vivienda, si no le ejecuto la fianza y recupero el subsidio. Entonces era muy eficiente, no se perdía la plata. Entonces ahí quedamos que el sector privado construye, la banca privada financia y el Estado pone un subsidio. Se hacen los programas de vivienda de techo propio, mi vivienda para clase media, techo propio para clase más baja. Entonces, la política de vivienda cambia totalmente. Antes, el Estado construía y el Estado financiaba. Si es que nadie le paga, ¿qué pasó con la plata del Estado? Se perdió todo. Ahora, ¿qué ocurría? El sector privado construye con su plata. La banca privada financia. Las familias ponen una cuota inicial y el Estado solo pone un subsidio. La siguiente. Entonces, antes el 100% del valor de la casa era asumido por el Estado. Esto es lo que te costaba hacer una casa, íntegramente lo asumía el Estado. Obviamente eso no es sostenible. No hay forma que el Estado tenga plata para regalarle a cada uno una casa. En el nuevo sistema hay un 10% de cuota inicial, hay un 15% que es lo que pone el Estado y hay una hipoteca que es por el 85%. Es decir, antes el Estado ponía 100%, ahora solo pone 15%. Por lo tanto, con el mismo sol puede construir muchísimas más casas que lo que se hacía antes. El programa de vivienda, como he dicho, para clase media y el programa de techo propio para segmentos más bajos. La siguiente. Mi vivienda, más o menos, el valor fluctúa entre 65.000 y 479.000 soles, con financiamiento de hasta el 90% a 25 años. Hay un bono al buen pagador, que es el subsidio, ¿no? Y se requiere una cuota inicial de al menos 7.5%. El siguiente. Techo propio es para gente sin vivienda, por supuesto. Tiene que ser pobre, con ingresos de menores de 3.700 soles. Hay un bono familiar habitacional que va hasta 40.000 soles para comprar viviendas mucho más pequeñas y hay un crédito hipotecario hasta 25 años. El siguiente. Se han construido más de 700.000 unidades habitacionales. La morosidad del Fondo de Vivienda. Aquí hay algo que no he dicho, pero lo que pasa es que cuando empezaron estos problemas hipotecarios, la banca, estamos hablando del año 2002, había salido de una crisis económica que tuvo el país en el año 98 con Fujimori. La banca no tenía recursos de largo plazo. Entonces no podían hacer créditos hipotecarios. Los créditos hipotecarios en aquella época eran a 4 o 5 años. Que eran créditos comerciales en realidad que le daban a las empresas cuando la empresa quería comprar una oficina, quería comprar un almacén, pero no había familia que en 5 años pudiera pagar su casa. Entonces, ¿qué hicimos con los 600 millones que nos dio Florente? Hicimos el Fondo de Vivienda. Es decir, le prestamos la plata a largo plazo a los bancos, como banca de segundo piso, y le dices a los bancos, ya esa plata, pero tú se la prestas a las familias a 20, no menos de 20 años, 20, 25 años. Y si por alguna razón tú no logras cobrar ese crédito, me lo devuelves íntegramente. Si el banco tiene que administrar bien esa plata. Como resultado de eso, la morosidad hoy en día del Fondo de Vivienda es más o menos 2%, muy por debajo del promedio. En la misma época que se hizo el Fondo de Vivienda, se creó el Banco Agrario. El Fondo de Vivienda hoy tiene activos monetarios, en papeles, de más de 6.000 millones. El Banco Agrario que se diseñó para primer piso, está quebrado. Entonces fíjense la diferencia entre una política pública y la otra.
y esto es importante, en los programas de vivienda, hasta que entrara Castillo, no hubo acusación de corrupción. Recién había un tema de corrupción cuando han querido copar el Fondo Mi Vivienda para poner directores suyos y que de esa manera el Fondo de Vivienda le dé créditos solamente dirigidos a ciertos proyectos. Pero hasta ese momento habían pasado más de 20 años y nunca hubo ninguna acusación de corrupción. Porque el Estado no construye, el Estado no presta, lo único que hace es que le da plata a la banca. Entonces, ¿de qué manera se podría haber corrupción? Bueno, encontraron alguna manera que fue tratando de copar el Fondo de Vivienda, pero era una política pública muchísimo más transparente. ¿Es un gasto o es una inversión para el Estado estos subsidios? Aquí vemos, se han hecho estudios porque por cada sol que el Estado da en construcción se genera un efecto multiplicador en bienes y servicios que pagan IGB, que pagan renta. Por cada sol que se den subsidios, el Estado recupera 2.3, esto lo hizo un estudio del Banco Mundial, recupera 2.3 soles a través de renta, impuesto a la renta, a través de IGB. Por lo tanto, esto es rentable para el Estado. Quiero concluir aquí diciendo que todos tenemos que buscar la forma de solucionar problemas que tiene la gente. Y a veces creemos que la primera solución, que es ir a comprar y darles, es la mejor. Que eso no necesariamente es correcto. Todos tenemos que entender que el aparato del Estado es un aparato muy complicado. Tú y tu entorno pueden estar muy motivados en hacer el bien, pero de ahí para abajo hay mucha gente que no está en el mismo criterio. Y por lo tanto diseñar políticas públicas que estén vacunadas contra intentos, primero de corrupción, segundo de intervenciones políticas adversas. El día que el Congreso da una ley declarando la moratoria de los créditos de vivienda, se fue el diablo tu política pública. Entonces, sabiendo el país en el que vivimos, hay que saber diseñar políticas que sean transparentes, que estén a prueba de corrupción y que sean duraderas en el tiempo. Creo que eso es lo que logramos con la política de vivienda. Ahora, ¿qué cosa está pasando? Que los sucesivos ministros creen que, bueno, aquí como el privado construye, el Estado da subsidio, la familia pone su crédito y dice, yo lo único que tengo que salir en la foto y de vez en cuando ir a cócteles porque no tengo un rol que cumplir. Eso es lo que está pasando. Y aquí lo que tiene que hacer el Ministerio de Vivienda es un agente activo para dinamizar este proceso. Y yo les cuento algo. Ahora que se los he contado muy rápido de que la banca privada presta, cuando quisimos echar a andar esto, cuando fui a hablar con la banca para poner este problema, me dijeron, no nos interesa. Ese segmento no sabe pedir crédito. Es muy riesgoso para nosotros, no vamos a entrar. Así bueno. Tuve que amenazarlo y decir, bueno, si no entran, si quieren no entran. Pero entonces yo voy a hablar con el Banco de la Nación que sea ellos los que den los créditos. Cosa que por supuesto no quería. Era un engaño eso del Banco de la Nación, porque yo era de nuevo el Estado dando crédito. Pero me miraban y decían, no, tú no eres capaz. ¿Así? ¿No soy capaz? Usted te decía capaz. Entonces ellos se juntaron, al final empezaron a trabajar con nosotros dos bancos. De todo el banco solamente dos, que fue el Continental y el BIS. Y me acuerdo que pasó el primer año y un día en una reunión, Dionisio Romero Párez estaba en la reunión en una esquina, me ve y se acerca. Hola, yo soy Dionisio Romero. Y por supuesto que yo sabía quién era. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vengo porque te quiero pedir disculpas. ¿Así? ¿Por qué? Porque hace un año nosotros rechazamos el trabajar con el Fondo de Vivienda a los créditos de vivienda. Hemos visto pasar un año, que es un programa muy bueno, muy interesante, y en el último directorio vamos a tomar la decisión de entrar al programa. Y yo, para compensar mi error, te prometo que en un año vamos a ser el banco que más créditos hipotecarios de mi vivienda va a dar. Y efectivamente lo cumplieron. Pero esto que se los he contado así no fue tan fácil, ¿no? Que a cada paso, siempre que quieres hacer algo nuevo, a cada paso hay una dificultad que tener que salvar, ¿no? Y fue, la construcción de esto fue de cero,
Y además, ya les cuento otra más. Los bancos, como les digo, no querían entrar, porque es muy riesgoso, porque las familias no pagan, ni siquiera saben llenar su formulario. Entonces inventamos en el ministerio algo que se llama el tercio subordinado. ¿Qué significa? Que de cada 100 soles que le dábamos a los bancos, si es que las familias no pagaban, el Estado asumía un tercio de esa deuda después que los bancos ejecuten la prenda. O sea, si los bancos ejecutan la prenda y hay una morosidad, si esa morosidad es menor a un tercio del crédito, lo asumía el Estado. Yo me acuerdo cuando le llevé a Toledo a firmar este decreto supremo, se lo explico, y mira, tú estás seguro de lo que vas a hacer. Porque cuando empiecen a ejecutar y tengan que pagar ese 30%, te van a llamar al Congreso, que tú estás dándole a los bancos. Digo, Alejandro, eso, la probabilidad de que eso ocurra es muy lejana. Yo no sé, pero si ocurre, mira, la Constitución dice que yo no soy responsable de los decretos que firmo. Tú eres el responsable por un decreto supremo del presidente del ministro. No, firmó y salí, esa noche no dormí también, porque el presidente dice eso, me quedaba así, ¿qué cosa podría pasar? Nunca se usó ese tercio subordinado. Nunca se usó. Bueno, sí se usó en 2 o 3 créditos, y el monto fue irrisorio que se usó. Pero sirvió para animar a los bancos que entren. Porque la peor escenario era que envió al Banco de la Nación. El Banco de la Nación no le iba a pagar a nadie. Y el Congreso iba a sacar una ley con la moratoria y todo se iba a liar. No me quiero extender más, pero solo quiero decir las cosas que faltan. Techo propio para familias además de escasos recursos. Hay gente de escasos recursos en Lima, un montón. ¿Por qué no hay tantos programas de techo propio? Hay un problema que es escasez de suelo urbano. Suelo donde uno puede construir. Hay una escasez. Pero ¿quién es el mayor terrateniente en el Perú? Es el Estado. ¿Por qué el Estado no usa sus terrenos? Por una razón. O por hecho, ¿por qué los privados no les interesa el terreno? Porque no tienen servicios ni están adecuadamente conectados con la urbe. Entonces, lo que ahorita hay que hacer es crear una entidad que es una especie de urbanizadora del Estado para urbanizar grandes macrolotes, que no se meta la urbanización de casita por casita, no, macrolotes. Es decir, agarras una zona, el Estado tienda las redes de agua, desagüe, las redes primarias, la vía de comunicación, y lo partes en 4 o 5 grandes macrolotes y se lo vendes a privados. Inclusive dicen, ni me lo pagues, cuando venda me lo pagas. Y el privado construye las casas de techo propio y los obligas a que todos salgan al mercado a la misma vez. ¿Para qué? Para que compitan, para que den más metros cuadrados por el precio que están pidiendo. De esa manera, el Estado usa bien sus terrenos, el sector privado hace lo que sabe hacer, urbanizar, vender. El sector inmobiliario peruano se ha desarrollado muchísimo en los últimos 20 años. Y de esa manera generamos vivienda y sobre todo para los que menos tienen, que es ahí el déficit grande que tenemos que construir. Todos tenemos que pensar que efectivamente tenemos una función social que cumplir. El Estado tiene una función inherente de la redistribución de la riqueza. El Estado le cobra más impuestos a los que más tienen y está obligado a tomar acciones para dárselas a los que menos tienen. Si se logra cerrar este círculo y con un adecuado manejo territorial del Estado, que además no es ninguna novedad, no estoy descubriendo la pólvora, en Colombia hay una institución que se llama Metrocolombia, que hace un poco esto. Es una gran urbanizadora del Estado. Pero son cosas que uno tiene que ir viendo a medida que se presentan los proyectos. Al final, todos como funcionarios públicos tenemos una función: hacer que la gente viva mejor. Y si cumplimos bien con esta función,
entonces habremos sido unos buenos servidores públicos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos, por compartirnos todas tus experiencias, todos tus conocimientos. Yo me emociono mucho y quiero compartirlo aquí con todos los amigos presentes y la gente que nos ve en las redes sociales. Por ahí, por los años 2004, 2005, llegó el programa Mi Vivienda a Surquillo. Surquillo es un distrito muy pequeño que tiene 5 kilómetros y hace muchísimos años teníamos muchos callejones y quintas. Cuando llega el programa Mi Vivienda a Domingo Orué, llega usted a inaugurarlo. Y recuerdo mucho que muchos surquillanos tuvieron la oportunidad de conseguir su casa a $12.000. A $12.000. Y fue una oportunidad para mucha gente que hoy vive en ese lugar feliz y contenta. Y mejoró usted la calidad de vida para muchos peruanos. En las redes sociales y también aquí en el público. Las preguntas, por favor, para don Carlos Cruz. Su nombre y su distrito. Muchas gracias, Tina Garber, de Santiago del Surco. Felicitaciones, alcalde. La ponencia ha estado increíble, ha estado muy buena, sobre todo porque creo que ha demostrado, mostrando el proyecto Mi Vivienda y Techo Propio, la importancia de una política pública bien construida, que es finalmente lo que tienen que construir los gestores públicos que se hacen cargo del Estado, de la nación. Quería hacerle una pregunta ya viendo el tema de Lima Metropolitana, la importancia que tiene justamente de hacer una política en Lima Metropolitana de ordenamiento urbano que se necesita urgentemente para generar estos macrolotes, estos espacios y generar vivienda digna. En el último sismo que tuvimos el Día del Padre, muchas viviendas ubicadas en las veredas del cerro, sus pircas, las cosas se derrumbaron, ocasionando problemas. ¿Cuál sería la primera acción que tomaría en Lima Metropolitana sobre ese tema, sobre ese ordenamiento territorial que se necesita justamente para generar vivienda digna a los limeños en este caso? ¿Cómo no? Gracias por la pregunta. Muchas gracias, Gina. Efectivamente, las ciudades existen porque se hicieron las viviendas. Es decir, la vivienda es la célula básica de una ciudad. Y por lo tanto, es un rol que todos los municipios del mundo tienen que hacer algo en materia de vivienda. No es porque hay un Ministerio de Vivienda y nadie haga nada, hay un error. Puedes y debes hacer cosas en conjunto. Por ejemplo, lo mencioné, lo que yo haría es coordinar con el Ministerio de Vivienda y decirle, oye, vamos a intervenir esta zona, estas grandes cerros que son, cuando hay temblores, es los que más vulnerables están. La gente ya no se va a mover de esos cerros, lo ideal sería sacarlo de esos cerros y llevarlo a otro lugar. Pero eso es nuestro sueño, porque en la realidad eso no va a ocurrir. Entonces lo que nos queda es que intervenir en los cerros mismos, como ha hecho Medellín, por ejemplo, construir casas dignas y decorosas y seguras en los cerros, buscar que tengan vías de acceso, algunos pasajes, donde hay un pedacito, poner un poco de grasa, algún columpio y mejorar ahí en la zona en la que están, porque no se van a mover. ¿Y qué se requiere para eso? Los bonos, los subsidios. ¿Y el municipio qué puede poner? Empadronarlos, empezar a construir en bloque. Mira, en Surco tenemos nuestro programa Techo Propio Surcado, siendo un distrito pequeño. ¿Y cuál es la idea? A la gente de escasos recursos que hay en Surco, no cree cuando ve Surco, cree que todo es que hay plaza, ¿no? En la zona sur de Surco tenemos gente que está en su terreno, pero su casa es de muy mala calidad. Entonces, nosotros con las utilidades que nos genera la planta de reciclaje, estamos financiando el bono. No se lo pedimos al Estado. Eso ya debería pedir mucho, pero no se lo pedimos. Estamos financiando el bono y usamos el mismo procedimiento de techo propio y sitio propio. Como hay gente de extrema pobreza, ese bono es no reembolsable. Porque más plata vas a gastar intentando cobrar, lo que fuere. Y es gente de extrema pobreza, no va a poder pagar.
le construimos su casa, ya vamos como 40 casas que vamos construyendo, y las familias postulan y hay un sistema de puntuación. Si eres madre soltera, tienes más puntos. Si tienes puntaje por cada hijo que tienes. Si tienes un hijo discapacitado, tienes más puntaje. Entonces, de esa manera, las familias más vulnerables tienen más puntaje y son las que ganan el bono. Y con eso estamos haciendo estas 40 casitas. Si yo fuera Municipalidad Metropolitana, apuntaría no para no ser 40, sino 4.000 o 40.000. Y para eso hablo con el Ministerio de Vivienda. En vez que esté arreglando bonos de manera desordenada, este año intervengamos en estos cerros. Convirtamos esta parte de Lima en una zona que no todos son casas pequeñitas, modestas, pero dignas y decorosas. Entonces, intervendríamos así en bloques y mejoramos la calidad de vida de la gente. Y además los programas estos de techo propio, cuando se hacen en conjunto, mejoran el barrio y el primer efecto que tiene es que la delincuencia se va. La delincuencia no le gusta un sitio ordenado, limpio, bien pintado, no le gusta, se va. Es un efecto secundario en extremo positivo. Y aquí hay que conversar. Cuando nosotros lanzamos el techo propio Surcano hace año y medio atrás, me llegó una carta notarial del Fondo de Vivienda diciéndome que retire la palabra techo propio porque eso está patentado y todo eso. Yo creé el programa techo propio. Entonces lo llamo al gerente que era el Fondo de Vivienda y le digo, oye, está patentado, ¿no? Está patentado. Y no lo puedo usar, no lo puedo usar ya. Mira, lo voy a seguir usando. Así que demándame, porque tu demanda la voy a usar como marketing en todos los medios de comunicación. Diga, el creador del programa techo propio está demandándolo por hacer el trabajo que tú no sabes hacer, porque no se metió un solo bono en su. El tipo, después de una semana, habrá conversado no sé quién, fue a mi oficina, dijo, no, firmamos un convenio y le autorizamos a que use el nombre de techo propio. Por eso usamos el logo de techo propio en Surco, porque nos ha autorizado expresamente, ¿no? Hay ese celo tonto, ¿no? De encontrar, si tienes un alcalde que está empujando tu programa, pues oye, pues yo lo que me está llamando para darme el bono, ¿no? Pero bueno, así es el Estado. Carlitos, muchas gracias por tu respuesta. Por eso Lima te necesita, Carlitos. ¡Bravo! En redes sociales, Gianfranco André Calle nos pregunta: ¿considera usted que el Estado debe fortalecer el programa Fondo Mi Vivienda, debe tomar otra estrategia del rápido, constante crecimiento del sector inmobiliario? Sí, bueno, sí, yo creo que el Fondo de Vivienda hay que fortalecerlo. Es una entidad que funcionó muy bien durante más de 20 años. Tuvo un percance en un gobierno que fue un gobierno muy irregular. Si el presidente, el secretario, el ministro, todos son corruptos, bueno, ya, no hay nada sostenible ahí, ¿no? Pero excepto ese bache, el trabajo del Fondo de Vivienda ha sido intachable. Como le digo, es una institución que tiene hoy en día activos en azul por más de 100.000 millones, mientras que entidades parecidas y que se crearon en el mismo momento como el Banco Agrario está requebrado. Entonces, lo que hay que hacer es lo que dije, hay que fortalecer el rol del Estado como el gran urbanizador que debe ser para utilizar racionalmente las tierras del Estado. Y eso significa tener urbanistas, hacer esas obras de infraestructura para poner en valor esas tierras, para que las tierras se incorporen al casco urbano y generen vivienda social para gente que necesita. Muchas gracias, Carlos. Seguimos con las preguntas aquí del público presente. ¿Te pones de pie? Para... Buenas noches. ¿Tu nombre y...? Buenas noches, estimado Carlos. Soy Daniel Partida de Bellavista, del Callao. Como alcalde de Surco, usted y futuro alcalde de Lima, ¿qué le puede recomendar a todos los alcaldes hoy en día para comenzar a generar viviendas dignas para todos sus vecinos? Que no se olviden que los municipios tenemos un rol y una obligación en materia de vivienda. Yo creo que muchos alcaldes consideran que ese no es su problema. Y si lo es labor del municipio, está dentro de las 5 o 6 funciones que una ciudad debe dar al vecino. Y creo que hay fórmulas de hacerlo. En el caso de Surco hemos encontrado que con el reciclaje de la basura
estamos financiando estos bonos. Hemos firmado un convenio con Villa El Salvador y con Villa María del Triunfo, que son distritos vecinos a nosotros. Ellos ya nos están entregando material para reciclar y con eso están financiando bonos y nosotros los vamos a asesorar para que ellos hagan lo mismo en su distrito. De esa manera podemos empezar a generar una gran ola. Si cada municipio hiciera lo mismo, podemos estar dándole viviendas a los que menos tienen sin impactar al Estado en un centavo. Yo creo que es una buena fórmula y yo creo que sí, los alcaldes tienen que ayudar para que los que menos tengan una vivienda digna de costo. Pregunta también en las redes sociales Dante Rivas. En su experiencia, ¿qué errores debe evitar el Estado para que la vivienda no se convierta solo en un negocio rentable para algunos, sino en un verdadero derecho accesible para todos? Básicamente generar competencia. Si el Estado se pone a construir, les aseguro que el costo va a ser altísimo. Las viviendas de Belaúnde costaban $22.000 y fueron construidas antes que el Fondo de Vivienda. ¿Cuánto costaba la de Surquín? $12.000. $12.000. Entonces, aquí, por más que queramos hacer ayuda a los que menos tienen, con viviendas construidas por el sector privado se construían 2 por cada una que construye el Estado. Entonces, pero lo que hay que generar es competencia. Tiene que haber varios. Por eso cuando dije estos grandes macrolotes y hay que vendérselo a 4 o 5 empresas, es para que haya esa competencia. Cuando ha habido competencia en los departamentos de vivienda, ¿qué hacen las empresas? Empiezan a generar mejores productos para captar a los clientes. Y eso es bueno. Y de esa manera, de forma transparente, ellos van a hacer su utilidad, sí, pero haciendo su utilidad genera un rol social que nos permite darle esa anhelada vivienda que las familias peruanas se merecen. Muchas gracias, Carlos. ¿Alguna pregunta más del público? Aquí. Ahí voy por allá. ¿Nombre y de qué distrito? Aurea López, bueno, por el Pueblo Libre. Señor alcalde, muchas gracias por compartir sus conocimientos y por ser un buen gestor. En varios distritos de Lima Metropolitana, en los últimos años, la Municipalidad de Lima, y bueno, posteriormente también el Ministerio de Vivienda, con los edificios BIS, ha hecho que se prolifere una gran cantidad de edificios en distritos ya consolidados, sobre todo en Lima Centro. De manera tal que ahora esos distritos donde a las justas hay vías de comunicación, donde a las justas hay estacionamientos, donde a las justas hay lugares para recreación, se están amontonando muchísimas viviendas más, masivamente, y generando no bienestar, sino malestar para los que vienen y también para los que están. ¿Qué se puede hacer en relación a esto, sobre todo en el corto plazo? Gracias. Muchas gracias, Saúl. Efectivamente, acá hay una dicotomía. Lima es una ciudad poco densa y muy extendida, pero se ha densificado en zonas que la densificación para mí no es mala. Lo que está malo es que no se invierta en mejores sistemas de vialidad, en agua, desagüe, luz, para que esa densificación no traiga problemas de desabastecimiento a todos los vecindarios. Entonces, por ejemplo, en el caso de Surco, yo vivía alrededor de lo que es ahora el Parque César Vallejo. Cuando ese parque se hizo, las casas tenían un piso. Yo llegué a Surco cuando tenía 4 años, estoy hablando de bastantes años atrás. Y todas las casas eran de un piso, había una de 2, era un caserón. Hoy en día, ese parque está rodeado de edificios de 6 o 7 pisos. Las pistas son las mismas, las vías son las mismas. Entonces, no se puede densificar sin buscar una solución para ese mayor tráfico, ese mayor tráfico de gente que va a haber. A uno dice que eso es imposible. No, señor, es posible. En otras ciudades del mundo, la densificación es monstruosa, pero la gente circula y se mueve sin mayor problema. Claro, exigen tener una infraestructura de transporte público, sí. Probablemente sea mejor irse en un metro y dejar el carro en casa, el carro solamente usarlo los fines de semana, puede ser. Si algún día, imagínense ustedes, estoy pensando en Sur, tengamos un metro subterráneo por toda la Primavera, por toda la Benavides, perfecto, y te puedes ir hasta el cielo con los edificios,
tú te puedes mover tranquilamente. Pero si estamos con estos atoros, la autopista en Surco a las 7:30 de la mañana tiene una velocidad promedio de 10 kilómetros por hora, por la cantidad de atoros de carros que hay, de gente que quiere salir e irse a trabajar. Entonces, la densificación tiene que ir de la mano con inversión en transporte público, en servicios básicos de agua, desagüe, y por supuesto los parámetros tienen que incluir los estacionamientos necesarios en cada edificio para que no estén estacionando en las calles. Por eso es que nosotros hemos parado todo el programa de vivienda social, entre comillas, porque no era vivienda social, que la querían hacer en Chacá, había vivienda social en Velasco Astete. No se pase. Muchas gracias, Carlos. Vamos por aquí. Muchas gracias. Buenas noches, Carlos. Agradecido por la exposición y en el mismo sentido que preguntó la señora de Pueblo Libre, ¿cierto? ¿Tú qué harías desde la Municipalidad de Lima para incentivar efectivamente la vivienda social, pero no en distritos donde ya está consolidado y donde de interés social no tiene nada esa vivienda, ¿no? Cuesta $250.000, o sea, va a ser bien difícil que sea una vivienda de interés social. Eso, o sea, desde la Municipalidad de Lima, ¿qué harías para coordinar con los alcaldes distritales? Porque hay un tema también de parámetros que hay que respetar. Y el otro tema es cómo podrías tú desde la Municipalidad de Lima mejorar de verdad el tema del tránsito. Ya sé que hay que hacer obras de metro y que no le corresponde a la Municipalidad de Lima, pero algo tenemos que hacer con el tránsito que va sobre la superficie, porque de verdad es imposible. Lima está cada vez peor. Muchas gracias. Gracias por la pregunta. En lo que se refiere al tema de vivienda social, el Estado define vivienda social para todas aquellas viviendas que tengan un valor menor. Creo que ahorita lo han actualizado a 465.000 soles. Entonces, cualquier cosa menor a eso es vivienda social. Por lo tanto, cualquier cosa mayor a esa no es vivienda social. Entonces, ¿qué han estado haciendo los empresarios? Malos empresarios. Te han dicho, no, este departamento vale 464.000 soles. Pero la diferencia me la pago. Entonces, era vivienda social. Eso era falso, no era bien. Estaban engañando. Entonces, cuando yo hablo con los empresarios, pues no, que estoy haciendo vivienda social, yo, oye, mírame, he sido 3 veces ministro de vivienda, no me vengas a decir que soy vivienda social. Bueno, pero entonces, ¿cómo hacemos? Usted quita todo esto, no hay vivienda social, ponle más estacionamientos, como debe ser, porque probablemente vivienda social no te interesa tanto, no incluye tanto estacionamiento. Entonces, lo que hay que hacer es sincerar. El sistema está hecho de tal forma que si tú quieres hacer vivienda social, tienes que hacerlo ahí donde los terrenos son de bajo costo, porque si no, no te va a dar el precio. Entonces, ahora, si quieres engañar, quieres hacerte Pepe vivo, no deberías hacerlo. Entonces, yo creo que es una buena decisión la que se tomó, diciéndole a los municipios que determinen en qué zonas se puede hacer. Surco ha determinado, la zona sur es una zona pobre, es una zona donde inclusive por regeneración urbana nos conviene que sean edificios ahí, porque son talleres de mecánica, construcciones muy precarias. Entonces, Surco ha dicho, no, el sur de Surco se puede hacer vivienda social. No te metas a hacer a Chacarilla, ni a Recursores, ¿no? Está yendo más al sur. Entonces creo que los municipios, esa es una forma de asegurarnos que los empresarios digan algo. Con respecto a la segunda pregunta, El tema del transporte terrestre, o sea, digamos, sí, o sea, algo hay que hacer. En la ciudad, por supuesto, en 4 años solucionar totalmente no se puede. Pero tenemos que tener algunas vías rápidas para movilizarnos norte, sur y este-oeste. Y ahí la única solución, más o menos económica, bueno, aquí hay dos. Una es comprar una tuneladora y hacer túneles subterráneos. Pero si vas a hacer 1 o 2, no hay más, porque los túneles lamentablemente son eficientes, pero no son rápidos. Viaductos es una muy buena solución. Entonces, lo que tiene que hacer son vías rápidas
que no te paren el tráfico en el siguiente semáforo, como ocurrió en la Javier Prado con este viaducto, este bypass que han hecho, que está todo muy bacán hasta que agarras el siguiente semáforo que te genera una cola. Entonces, se necesitan hacer viaductos que nos permitan movernos rápido, de sur a norte, norte a sur, y empezar a pensar en ese tipo de soluciones, ¿no? La Javier Prado está cantado de hacer un viaducto que cada 2 kilómetros tú puedas bajar, y ahí ya bajas y por ahí tienes que moverte en el tráfico que hay abajo, pero avanzarte 2 kilómetros rápido. Entonces la idea es esa, movilizarnos con cierta velocidad hasta darle el tiempo que algún día en el Perú, que yo no creo que estemos vivos, hayan 5 líneas de metro como a ver, pero eso para que cada línea cuesta 15 años, imagínense. Gracias. Tenemos una última pregunta. Dale a nuestro... Muy buenas tardes, buenas noches, Águila. Buenas noches, Presidenta. Don Carlos Bruce, desde la época de su primer ministerio, nosotros hemos seguido, y muchos, como dice la compañera Sandrita, nos hemos beneficiado y agradecemos. Y sabemos que si hay este proyecto para la Municipalidad Metropolitana de Lima, se puede trabajar. Creo que ya se están viendo las soluciones: vivienda decorosa, pero que esta vivienda tenga los servicios básicos, agua, desagüe. Justamente se ha hablado de algunos cerros en las cuales solamente hacen una letrina, y eso es un foco de infección de parasitismo. El parasitismo de alguna manera compite a favor de la desnutrición y la anemia de los niños, los jóvenes, que son el futuro de nuestra patria. Creo yo, en este proyecto de la alcaldía de Somos Perú, a través suyo, ya lo dijo la presidenta, usted en este momento simboliza la locomotora, pero esta locomotora, y ya estamos hablando de transporte, porque ahorita lo que más necesitamos son las formas rápidas de comunicación. Tenemos hijos jóvenes que tienen que ir a la Universidad de San Marcos. Yo soy sanmarquino, profesor de San Marcos, mi hija que va a estudiar hasta San Marcos, pero demora 1 hora y media, 2 horas. Y eso que vivo por acá, por San Luis. Imagínense de los demás jóvenes que viven distantes, 2 horas, 2 horas y media. En ese lapso genera inseguridad. ¿Y qué hacemos, no, frente a esa situación? Creo que yo siempre digo, ¿no?, quienes han asumido un cargo, usted sigue siendo un paz ministro y actual alcalde de Surco. Le digo también la condición de ser paz presidente ejecutivo de salud. En temas de seguridad social hay muchos temas que hablar y seguramente en su momento, presidente, vamos a hablar. Una pregunta: ¿qué haríamos nosotros para ver estos servicios básicos de vivienda de estos cerros? Tantos cerros tenemos, pero que el sistema de agua, desagüe, tiene problemas ya de sistema de ingeniería sanitaria colapsados. Gracias. Muchas gracias. El tema de agua y desagüe para Lima, yo lo tengo claro. Es ya un error seguir insistiendo en desviar aguas de Junín hacia el río Río. Cuesta mucha plata. Y es muy riesgoso, porque esos túneles transandinos, el día de mañana, hay un terremoto grado 8, esos túneles se van a derrumbar. Y ahí sí nos tenemos que ir todos de Lima, porque no va a haber agua. Sin embargo, tenemos el agua de mar, que al contrario, con el deshielo que está viendo, tiende a subir de nivel. Entonces está cantado que nuestra solución es desalinizar. Cuando fui ministro por segunda vez... O la subterránea también, ¿no? La subterránea tiene un límite. La subterránea se considera como una reserva en caso de emergencia. Entonces, tenemos esa de reserva, por eso que Seapal tiene 400 pozos perforados en todo el mundo. O sea, en el caso de que se produzca una escasez, sacamos agua de ahí. Pero el mar es una fuente prácticamente inagotable. Cuando fui ministro por segunda vez, firmamos el convenio para hacer la planta desalinizadora de agua en Santa María, para darle agua a Santa María, Gusana, San Bartolo, pero sí, Punta Negra y Punta Hermosa. Hoy esos balnearios tienen agua dulce.
inclusive agua para regar parques disponible. El agua se saca del mar, se desaliniza y los desagües son procesados y mediante una tubería submarina de varios kilómetros adentro se echan al mar. ¿Y eso por qué? Porque tenemos el mar cerca. ¿Por qué no se ponen estas plantas en el cono norte, ahí por Pachacute? Otro en el cono sur, por Bailas, que son plantas que son modulares, puedes ir haciéndolas crecer y empezar a abastecernos de agua, que está muchísimo más cerca, que irnos miles de kilómetros hacia Junín, que no tiene sentido. Además, mucha esa agua que desvías, cuando viene por el río, se infiltra, o sea, se pierde en la napa freática y llega a tener poca agua. Entonces, el problema aquí es fuente de agua. Si tuviéramos agua en abundancia, todos los cerros tendrían agua, porque sería fácil de sacar. Fíjense, en Santa Anita, a Sedapal, ponerle una conexión de agua a una casa en los cerros le cuesta 150.000 soles por casa. A Sedapal más barato le sale diciendo que el señor baje, le construyo su casa aquí de 40.000 soles y le pongo agua abajo. Porque hay que bombear tanto el agua que es costosísimo. El problema es no tenemos fuente de agua. El río Rima es un río seco hace décadas. Entonces, y voy a aquí contarles una anécdota. En el año 2004, y me acuerdo que era noviembre del 2004, yo feliz en mi oficina, venía de entregar unas llaves de casa, todo el mundo me abrazaba, en las encuestas era el ministro más aceptado de todo el gabinete, tenía tres veces más aprobación que el propio presidente, lo cual me preocupaba, porque ahorita me votaba. Y de pronto, dice la secretaria, la gente se llama, quiere hablar con usted, ministro. Ah, bueno, que pase. ¿Qué tal, ministro? ¿Hay que decir? La laguna de Baja Concha no ha recuperado su nivel, no ha llovido y vamos a tener que racionar agua porque si nos gastamos las reservas no va a haber agua para el invierno. Entonces en verano tenemos que racionar agua. O sea, bueno, ¿y cuánto hay que racionarlo? Bueno, calculamos 2 días. ¿2 días hay que racionar? No. 2 días vamos a poder dar agua. Hay que cortarla 5 días. Está loco. Es decir, mira, hasta chamanes contraté. Porque ¿qué hace contra la naturaleza? Se nos ocurrió tonterías. Contratemos barcos con agua, que venga barco con agua. No puedes hacer nada ante eso. Y me dijeron que tenía que tomar la decisión entre Navidad y Año Nuevo. Si no se hacía ahí, ya el que haya agua para los meses de invierno iba a ser Navidad. Entre Navidad y Año Nuevo empezó a llover. Entonces, hicimos un racionamiento, pero mucho más moderado, que nos permitió pasar el verano y llegar al invierno. Pero a lo que voy es que eso que pasó del año 2004 puede pasar en cualquier momento. El equilibrio hídrico que tiene Lima con respecto a agua de consumo humano es muy precario. No podemos estar con ese riesgo. Agarremos el agua que tenemos en el mar, desalinémonos, que el costo de producción es un poquito mayor, es verdad, pero los que te dicen eso no te dicen que el costo de desviar agua en Junín es de miles de millones de soles. Son unas obras, o de lo que se agarrar esas obras siempre. No, son millonarias. Y además se pierde mucha agua en el camino. Y mantener esa infraestructura es complicadísimo. Y además depende de la lluvia. En el mar me importa un bledo si llueve o no. Agua va a haber siempre. Entonces es la fuente más segura. Cuesta un poco más, sí, pero ¿cuánto nos va a costar no tener agua? Entonces es por ahí es que hay que encontrar la solución. Porque igual la tubería se tira. Ahora hay tuberías flexibles. Tiras a todos los cerros la de agua y la de desagüe, pero si no hay agua, ¿para qué me sirve el tubo? Entonces, hay que cambiar nuestra matriz, dejar de estar mirando a Junín y empezar a mirar al mar. Muchas gracias. Excelente. Presidenta, buenas noches.
Carlos, buenas noches. Ante todo, felicitarte por la gran labor que has venido realizando, no solamente ahora de la alcaldía de Surco, sino también como ministro, congresista, y has venido demostrando capacidad, compromiso y conocimiento. Te escuchamos las soluciones que has dado a todos los problemas que se han presentado durante tu labor en gestión pública. Y bueno, tú sabes que soy barranquino, he tenido la oportunidad o no de ser alcalde en 2 oportunidades. Uno de los principales problemas que tiene Barranco y muchos distritos de Lima, porque lo vas a resolver tú, porque yo declaro y decreto que vas a ser nuestro próximo alcalde de Lima. Necesita una persona que sea ejecutiva, una persona que tenga la solución. Si hay plan A, hay plan B, plan C, pero soluciona el problema. Y no aventar o hacer, digamos, disparos al aire, porque te escuchaba el tema de desalinizar el agua, ¿no?, del mar. Yo digo, caramba, esos 24 millones de dólares que se han gastado para tener un tren que va a ser digamos, un elefante blanco para ti, porque no lo vas a solucionar en 4 años, ¿no? Y va a ser un problema para todo Lima, para todos los ciudadanos de Lima, se hubiesen utilizado justamente para solucionar los principales problemas que tiene Lima Metropolitana. Sin embargo, distritos como Barranco y como otros también tienen problemas, por ejemplo, con el tema de la zonificación. Específicamente en Barranco tenemos una zona que habría que cambiar la zonificación para poder invitar a la empresa privada que venga a invertir. Porque un distrito que no tiene muchos recursos sale de 2 formas. Perdón, un distrito pequeño como Barranco o cualquier otro distrito de Lima sale de 2 formas adelante. Uno con recursos propios y otro con alianzas estratégicas. En este caso, el Barranco necesita de alianzas estratégicas para poder invitar a la empresa privada a que venga a invertir. Porque invertir es desarrollar el distrito y dar trabajo. Entonces, la pregunta iba específicamente a que tanto Barranco como muchos distritos de Lima tendríamos la posibilidad de poder ir o presentar el cambio de zonificación para poder invitar a la empresa privada a que venga a invertir, a venga a construir. Hay una zona en Barranco, por ejemplo, que tenemos muchas mecánicas. Y la mayoría de las mecánicas no son gente que vive en Barranco, son gente que utiliza las calles para arreglar los vehículos. Eso pasa en muchos distritos. Entonces, Carlos, ese por un lado. Por otro lado, el tema también del transporte público. Sabes que Barranco, específicamente el metropolitano, que si bien es cierto, para muchos es muy necesario, para otros es un mal necesario, ¿no? Porque partió el distrito en 2. Comentaste sobre un tema de hacer túneles. Barranco tiene, digamos, un metropolitano de 1 kilómetro 700, más o menos 1700 metros digamos, que cruza el metropolitano hasta llegar a Unión. Cuando Barranco se llena de tráfico es porque la Costa Verde cerró y es la zona de salida hacia el sur. Entonces es un caos tremendo para los vecinos y tú lo has gozado porque también has vivido en Barranco y el negocio en Barranco. Es terrible. Creo que una de las principales soluciones sería también evaluar más adelante el poder hacer un túnel en Bolognesi para poder liberar la avenida Bolognesi y así un poco agilizar el tráfico. Y lo otro también sería eliminar algunas líneas de transporte público porque muchas de ellas tienen los mismos paraderos y las mismas rutas. Muchas gracias, Carlos. Gracias. Por tu atención. Muchas gracias. Bueno, por supuesto que hay que tomar en cuenta las propuestas de los alcaldes para cambios de zonificación que están hechas con buena voluntad para mejorar, para traer progreso al distrito. Eso, por supuesto, las tomaremos en cuenta. Pero el problema que tiene Barranco, que también lo sufre Surco, y lo sufrimos, y también lo sufre Chorrillos, es que si uno ve el mapa de Lima, hacia el sur hay 2 grandes manchas, grandes. Una es la base aérea de la FAP, que ocupa 27 kilómetros cuadrados, parece.
y el otro es todas las instalaciones del ejército peruano, que agarra Chorrillos, parte de Barranco. Entonces, ¿eso qué obliga? A que el tránsito tiene que apretarse, ya sea Costa Verde o Bolognesi, en Barranco, y por Surco tenemos que todos desviarnos o irnos por la autopista. Entonces, la ciudad de Lima se atora en todo lo que es el tráfico hacia el sur, por estas dos bases militares. Yo no estoy diciendo que hay que botarlos a patadas, lo que yo sí creo es que ya no tiene sentido tener una base aérea tan grande en medio de una zona urbana, que el día en cualquier momento va a haber un accidente. Y igualmente hay instalaciones del ejército que son muy grandes, muchas de las cuales ya no tienen nada que ver con temas bélicos, sino que han puesto hasta centros comerciales ahí dentro. Entonces, eso nos perjudica a todos el tráfico. Barranco quizás más, porque todo el que quiere pasar se desgosta en las avenidas que hay, y el Surco también. Ese es el gran problema. Si eso no existiera y las vías urbanas corrieran libremente, no habría estos ahorcamientos. Yo le he conversado con la gente de la FAP. Digo, ¿tú quieres que nos vayamos? Claro que quiero que te vayas. Por supuesto, digo, no te digo que te vayas mañana, ¿no? Pero sí, ustedes deberían tener en sus planes irse, porque ustedes ya están rodeados en medio de una zona urbana, ustedes interrumpen el tráfico, y por último, tus aviones es un peligro. Y esto fue a raíz de que hubo unos vuelos con aviones supersónicos que estuvieron ensayando por 7 días. Protesté, entonces el comandante general me citó y se lo dije abiertamente, el problema es este. No, tú tienes algo contra nosotros, lo que tengo es que me vueles un avión supersónico encima de mi cabeza, eso no le gusta a nadie. Entonces, al final, él me reconoció, mira, sí, la verdad es que deberíamos movernos de algún día, probablemente sea mucho más racional, estas son palabras de él, que tengamos una base aérea en Chancay, que tenerla en Las Palmas. Y tiene razón. Pero ese es el gran problema, que antes no importaba cuando no había mucho entorno urbano, pero ahora con lo que está creciendo Lima, esos son dos tapones que nos obliga a tener estos atoros que hay que superar. Muchas gracias, Carlos. Muchísimas gracias por compartirnos sus conocimientos. Yo también quiero hacer una pregunta el día de hoy. Aprovechar. Carlitos, escuchamos hace un momento, nos compartiste que te habían prohibido que utilices el término techo propio. Mi pregunta va aquí. A muchos políticos los conocen con algunos sobrenombres no tan positivos. ¿Qué siente usted, don Carlos Bruce, cuando camina por las calles de Lima y la gente le dice, gracias techito por mi vivienda? Bueno, yo en el Congreso he estado 3 periodos, en uno de los 2 periodos estuvimos en una bancada con los apristas y a veces salíamos a almorzar con Alan García, que era una persona muy culta, eran unos almuerzos realmente memorables, escucharlo hablar, y cada almuerzo hablaba de temas distintos, sumamente interesante. Y él me dijo una vez, estaba Mulder ahí, mira, tú has tenido la suerte de que la gente te ha puesto un apodo que termina en hito. Todos los apodos con hito son cariñosos. Frejolito era un apodo cariñoso que le habían puesto a Barrantes. Payasito era un apodo cariñoso. Y a ti te han puesto techito. En cambio a Mulder le han puesto perro de chacra. Entonces sí, Felipe me ha puesto un apodo que demuestra cierto composición. Muchas gracias, don Carlos. Gracias a nombre de todos los limeños, de todos los peruanos, por todo lo que ha hecho, y gracias por compartirnos sus experiencias en gestión pública a todas las personas que están presentes y a todos los que nos ven en todo el Perú a través de las redes sociales. Muchas gracias, don Carlos. Sandra. Páseme el micro. No, es un micro. Ay, no me parece.
Carlitos, gracias, realmente ha sido muy motivador y hemos aprendido un montón. ¿Sí o no? Sí. Pero que quiero invitar a Carlitos porque quiero que nos hables la próxima de gestión municipal. Muy bien y podemos copiar su ejemplo y aprender mucho. Así es. ¿También Carlitos nos acepta o no? Encantado. Carlos, permíteme ¿Cómo no? colocarte este pin de nuestro partido para que lo luzcas con mucho orgullo y sepas que aquí en Somos Perú nosotros estamos orgullosos de ti, del trabajo que vienes realizando en Surco y por supuesto lo harás en Lima de todas maneras. ¡Bravo! Presidenta de todo el partido, este bambú que significa la fuerza, la fortaleza, esa fortaleza que usted le pone al trabajo en Surco, que lo ha puesto cuando ha sido congresista, cuando ha sido ministro de Vivienda, y esperemos que lo coloque en un lugar muy especial y que cada vez que lo vea recuerda que tiene que ponerle fuerza porque Lima lo necesita para hacer ese trabajo fuerte para todos los limeños. Bueno, queridos amigos de la red y los que están presentes, creo que ha sido muy provechoso el día de hoy y agradecerte, Carlitos, y ya lo comprometí para que hable de gestión pública. Así que, queridos somistas, feliz de estar en estas capacitaciones y aprender, porque en este partido hay figuras que tienen que enseñar mucho, porque todos los días aprendemos. Y nos vemos hasta la próxima. Y siempre digo, ¿quiénes somos? ¡Perú! ¿Quiénes somos? ¡Perú! ¡Somos Perú! ¡A paso de vencedores! ¡Somos Perú! ¡A paso de vencedores! Por favor, no me lo estar pendiente.